noches, hermanos. Continuamos adorando a nuestro Señor, porque ciertamente la exposición de la palabra es un aspecto esencial de la adoración a Dios. El hecho de que Dios use instrumentos que no son del todo apropiados y sin embargo en el poder de su Espíritu Santo Él lo use para que su palabra llegue a su pueblo, y el hecho de que su pueblo reciba su palabra y la escuche es un acto de adoración. Y por tanto seguimos adorando a nuestro Dios. Yo los invito a que busquen en sus Biblias primera epístola de Juan, capítulo número 2, y vamos a estar leyendo los versos del 15 al 17. Primera epístola de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 17. Y dice la palabra del Señor: No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos, hermanos. Padre, te damos infinitas gracias por la oportunidad que tú nos das de adorarte en espíritu y en verdad. Gracias por estar reunidos como pueblo tuyo ante tu presencia para exponernos a tu palabra, para recibir enseñanza, para ser redarguidos por tu palabra. Tú conoces mis insuficiencias, ayúdame para ser un instrumento útil en tus manos, guiado por tu Espíritu Santo. Y ayuda a mis hermanos para poder recibir tu palabra, para poder aplicarla a sus vidas, y hazle bien a nuestras almas por medio de ella. Padre, perdona nuestros pecados y ayúdanos a permanecer en ti. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. He titulado este sermón Llamados a luchar. Ese es el título de este mensaje. En la interacción de los colores en las artes plásticas y específicamente en la pintura, rige un principio básico, y es que los colores no se perciben de manera aislada, sino en contexto, en relación con otros colores. Son los contrastes los que pueden acentuar o debilitar los efectos de un color en un cuadro. De manera que cuando nosotros vemos un cuadro bien elaborado, bien pintado, con ese contraste de colores, hay cosas que resaltan a nuestra vista, cosas que no se ven tanto, y eso es precisamente por ese contraste que se hace de los colores y que los artistas plásticos logran manejar eso con maestría, con destreza. Bueno, en esta primera epístola de Juan, quizás sin saberlo, guiado por el Espíritu Santo, hace ese uso de contrastes. Él presenta argumentos en contrastes que resaltan verdades básicas del cristianismo. Si leemos solo los dos primeros capítulos de esta carta, vamos a ver que Juan contrasta a los que caminan en luz con los que caminan en tinieblas. Los que dicen que no tienen pecados con los que confiesan sus pecados. Cuando él se refiere en ese primer capítulo, el que dice que no ha pecado es mentiroso, pero si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Contrasta también a los que guardan los mandamientos de Dios con los que no lo hacen, y a los que aman al mundo con los que no lo aman. Es el texto que acabamos de leer.
Pero esas verdades básicas resaltadas en forma de contraste para que nosotros podamos verlas mucho mejor, como esta de no amar al mundo, requieren ser defendidas, por lo que el creyente está inmerso en una lucha diaria contra todo lo que se opone a la verdad de Dios. De ahí que Dios llama al creyente a luchar contra ese sutil enemigo llamado mundo. Y esta es la idea, hermanos, que quisiera que quedara en sus mentes, porque es la idea que va a dominar todo el sermón, que nos va a conducir a través del texto para nosotros poder entender las verdades que Juan está comunicando ahí. Dios llama al creyente a luchar contra un sutil enemigo llamado mundo. Ahora, ¿por qué razón Dios nos llama a esto? En este pasaje encontramos 3 razones del por qué Dios llama al creyente a luchar contra el mundo. El primero de ellos es que el mundo está en abierta oposición a Dios. Y estos puntos los vamos a manejar en forma de bosquejo. El segundo es que el mundo no procede de Dios. Y el tercero de los puntos es que el mundo es contrario a la voluntad de Dios. Por esta razón que vamos a ir desmenuzando en el texto, es que Dios nos está llamando constantemente a que nosotros luchemos contra ese sutil enemigo que es el mundo. Y más adelante vamos a explicar lo que es el mundo. Pasamos a ver el primero de los puntos. El mundo está en abierta oposición a Dios. Esto se evidencia por el mandamiento de no amar el mundo, el mandamiento en sí mismo, ni las cosas que están en el mundo, y por la dura advertencia contenida en este versículo. Véanlo en sus Biblias, el versículo número 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hay una cuestión previa que debemos observar aquí, y es que si hay un mandamiento, en este caso en forma de prohibición, esto implica que hay unos destinatarios originales a los que se le hizo ese llamado. Además de que estamos en presencia de una carta, como explicaba hoy el hermano, el pastor Ricardo en su clase. Ahora, ¿a quiénes dirige Juan esta carta? Bueno, los versículos que preceden a estos que estamos analizando nos dan esa información. Vean ahí en sus Biblias los versos del 12 al 14. Vamos a leerlos para ubicarnos en el contexto y que ustedes puedan entender mejor las ideas que estamos exponiendo aquí. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Sin entrar en una exégesis acabada del pasaje, podemos concluir que se trata de creyentes en el contexto de iglesias locales del primer siglo, probablemente de Asia Menor. Algunos estudiosos consideran que en ese entonces Juan se encontraba ministrando en Éfeso y que se encuentran en 3 etapas distintas de su crecimiento espiritual. No vamos a entrar en más detalles de lo que este pasaje en particular nos puede arrojar, pero esto es algo que queda claro. Se encuentran en 3 etapas distintas de crecimiento espiritual y por eso es que se dirige a los hijitos en forma de amor, a los jóvenes, a los padres.
pero que sobre todas las cosas forman parte de la familia de Dios. Le está escribiendo a creyentes, miembros de una iglesia local o de iglesias locales. Y como resultado de eso, dice MacArthur en su Biblia de estudio, son parte de la familia de Dios y no deben amar la familia del diablo ni dar su lealtad al mundo controlado por él. Por eso el énfasis en los versículos 15 al 17 de no amar al mundo y la dura advertencia que también está contenida en el primer verso. Y de ahí también la importancia que este pasaje hoy tiene para nosotros como miembros también de una iglesia local, iglesias de Cristo, con las mismas luchas probablemente que aquellos primeros cristianos, los destinatarios originales de la carta, y también en distintas etapas de crecimiento espiritual. ¿O en qué iglesia del Señor no hay cristianos en distintas etapas de crecimiento espiritual? Por lo tanto, esta carta y esto que estamos viendo hoy nos aplica perfectamente a nosotros. Pero miremos específicamente el mandato. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esa palabra que se tradujo al español del griego améis, básicamente lo que significa es afecto. En ese contexto, básicamente es afecto. Y la palabra mundo tiene al menos 3 significados en la Biblia. Lo encontramos a lo largo de la Biblia en 3 acepciones o significados. Mundo físico y material, que es el orden de las cosas creadas por Dios como hacedor. Por ejemplo, Jeremías 10:12 nos dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. También en el sentido, mundo es visto en el sentido de la humanidad, las personas. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y se está refiriendo al amor de Dios a los seres humanos. Y en tercer lugar, y es el significado que entiendo que Juan le da en este pasaje, y sobre esto es que nosotros vamos a meditar y hablar, es el sistema de valores contrarios a Dios. Dice MacArthur que es un sistema espiritual invisible de maldad dominado por Satanás. Entonces, no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo consiste en no abrazar ese sistema de valores que es contrario a Dios y que se opone abiertamente a Dios. Es no poner nuestros afectos ahí. En el caso de los destinatarios originales, Juan debió tener en mente las herejías que se estaban introduciendo en la iglesia por falsos maestros que se levantaron dentro de ella. Y que, por ejemplo, Pablo en Hechos 20:30 previó acerca de esto cuando dijo: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, siendo amadores de sí mismos y de las filosofías mundanas hacia las cuales pretendían arrastrar a los creyentes. Y que también Juan los llamó en esta misma carta, en el capítulo 4, verso del 1 al 3, como falsos profetas, porque negaban la encarnación de Cristo y que constituían el espíritu del anticristo, estos hombres. Esos falsos maestros negaban, como forma incipiente del gnosticismo que se desarrolló en los siglos, sobre todo segundo y tercero, la humanidad de Cristo, al afirmar que la materia era inherentemente mala y el espíritu bueno. Y otra forma que adquiría esto era que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino solo parecía ser físico. Y la palabra en griego para parecer en este caso era, al final se le denominó como docetismo por esta palabra de parecer. Hermanos, estas posturas
además de ir en contra de la naturaleza humana de Cristo y lo que esto implica en el plan de redención, cosa que no vamos a entrar a analizar ahora, invitaban a los creyentes primero a desertar de la verdad de Dios y en segundo lugar, a asumir posturas o formas de vida que iban a los extremos, o ascéticas o disolutas, por este dualismo entre la materia y el espíritu. Lo cierto es que Juan se da cuenta de eso está entrando en la iglesia, está afectando a la iglesia, y Juan hace esta carta. Ahora, hoy nosotros también nos enfrentamos a toda clase de herejías y filosofías mundanas. Unas atacan la deidad de Cristo. Casi todas las sectas o todas las sectas atacan la deidad de Cristo. No creen en Cristo como el Dios que se encarnó y que murió por su pueblo. Otras el evangelio de salvación solo por gracia, por medio de la fe. Ahí también están las sectas, ahí está la Iglesia Católica Romana. Otras la eficacia y la continuidad de la iglesia, algo que está en boga en estos días. Y otros las instituciones creadas por Dios, el matrimonio, la familia, y de todos es conocido la agenda globalista y la ideología de géneros, que de hecho se está infiltrando también en la iglesia. Y debemos tener mucho cuidado de cómo nos conducimos ante tales posturas que se oponen a Dios y de cómo vivimos a la luz de tales retos. No debemos pasar por alto que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, en el verso 12. Y una de las facetas más importantes de nuestra lucha diaria es preservar nuestra propia mente de todo el sistema que se opone a Dios. Este es un aspecto esencial de esa lucha a la que Dios nos está llamando todos los días para luchar contra ese sistema que se opone a Él, la lucha por nuestras mentes. Pablo lo dice así en 2 Corintios 10, en los versos del 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Dónde se materializa ese sistema mundano que se opone a Dios y que puede afectar en la iglesia de Dios, en nuestras mentes? Es donde se levantan esas fortalezas, es donde se levantan esos argumentos contrarios a Dios. Y nosotros estamos llamados a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Hermanos, y eso es una lucha. Eso es una lucha real. El llamado es a luchar contra tales cosas, no a permanecer pasivos, a no dejarnos arropar por las sutilezas del mundo, ni meternos en su molde. Antes bien estamos llamados, como dice Romanos 12:2, a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Y cuando decimos que ese sistema del mundo que se opone a Dios es un enemigo sutil, es precisamente porque si nosotros no luchamos de forma consciente contra tales cosas, podemos terminar siendo arrastrados sin darnos cuenta a esas corrientes mundanas, a meternos en el molde del mundo,
Por eso nosotros tenemos que analizar nuestra vida en los distintos lugares, en las esferas de acción donde nosotros nos relacionamos. Cómo el mundo me puede estar moldeando en mi trabajo, en mi relación con mis hijos, a la hora de no exigirle cosas que debiera exigirle, en mi relación con mi esposa, en la relación con la familia, con los hermanos. Y esto es algo serio, hermanos, porque el texto mismo hace una dura advertencia. Dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dice este versículo 15 al final. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y noten que aquí no hay términos medios. Juan le deja claro a sus destinatarios y por extensión a nosotros que ante tal conflicto de intereses solo hay dos posiciones posibles. O estás en la familia de Dios o estás fuera de ella y le perteneces al maligno. Es la misma idea que se expone en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. MacArthur al respecto dice, cada ser humano o bien es un cristiano genuino que se caracteriza por el amor y la obediencia a Dios, o un no cristiano en rebelión contra Dios, enamorado del mundo y esclavizado por el sistema mundano controlado por Satanás. Pero así como los destinatarios originales de esta carta conocían la verdad y tenían la unción del Espíritu Santo para conocer todas las cosas, como dice Juan ahí mismo en el capítulo 2, versos 21 y 27, nosotros hoy podemos también ejercer discernimiento para detectar el error, apartarnos y autoevaluar nuestra condición espiritual. Hermanos, si estás en Cristo Jesús, si tú has sido regenerado por Dios, si tú vives en novedad de vida, tú tienes lo elemental para llevar a cabo esta pelea, esta lucha. Pero debemos ser cautelosos y no bajar la guardia. Estamos habitados por el Espíritu Santo de Dios, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. No podemos dormirnos en los laureles, porque aún llevamos un enemigo dentro, los pecados remanentes de nuestra alma. Miremos cómo esto se vincula con la segunda razón por la cual Dios nos llama a que luchemos contra ese sutil enemigo llamado mundo. El mundo no procede de Dios. Este es el segundo de los puntos. Y esto se evidencia porque Dios no es autor del pecado ni se relaciona en modo alguno con él. Miren cómo lo dice Juan aquí en el verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Aquí Juan presenta los elementos explicativos de lo que es el mundo. ¿Cómo deben ser entendidas esas cosas que están en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y que no actúan independientes, evidentemente están interrelacionados. MacArthur también dice respecto a esto, y de forma general se está refiriendo en sentido negativo a fuertes deseos por cosas malas, por malos deseos, que revelan la naturaleza pecaminosa del hombre rebelde y dominado por el pecado, que se opone a Dios por inclinación propia. Veamos el primero de estos
elementos, los deseos de la carne. Y tenemos ahí mismo en la palabra, en Gálatas 5, 19 al 21, un vívido retrato de lo que son los deseos de la carne. Dice la palabra en estos pasajes, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es un cuadro muy parecido al que Pablo también nos pinta en Romanos capítulo 1, cuando habla acerca de la culpabilidad del hombre. Y cuando yo leí eso por primera vez, yo me horroricé porque yo me vi ahí retratado. Gracias a mi Señor que me rescató de la vanidad de mi vida, de la oscuridad de las tinieblas donde yo estaba. Están también los deseos de los ojos. Es la avenida estratégica que usa Satanás para incitar deseos erróneos, deseos pecaminosos. Y son varios, hermanos, los ejemplos que podemos encontrar en la Biblia. Yo solamente me voy a referir a dos. Génesis 2:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. La caída de nuestros padres antes de estar en Cristo. La caída de los primeros seres humanos. Satanás engaña a Eva y lo que usa, el canal, la vía que él usa para que ella finalmente desobedeciera a Dios, fueron sus ojos, los deseos de los ojos. Ella vio que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y cayeron. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, verso 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Todos conocemos la historia de David y Betsabé, cómo esa primera visión, mirada que tuvo David, lo llevó posteriormente a pecar terriblemente contra Dios y contra otros seres humanos. Y por último está la vanagloria de la vida. MacArthur dice que esa frase alude a la arrogancia por las circunstancias favorables, que a su vez produce complacencia y ostentación de lo que uno posee para impresionar a otras personas. Y vean que en este concepto se deja totalmente fuera a Dios, de quien recibimos realmente todas las cosas. Y por lo tanto no tenemos ni el más mínimo motivo para gloriarnos. Son estas personas que se creen que lo pueden todo. Pero mírate a ti mismo a ver si todavía eso no está en ti como un pecado remanente. Santiago 4, los versos 16 y 17 dice: pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta es la conclusión a la que arriba ahí Santiago, cuando está diciendo un poco más arriba, que la vida del hombre es como una neblina. Ustedes saben lo que es una neblina, hermano. Por lo menos en Cuba se veía mucho eso. Las primeras horas de la mañana había neblina, y de buenas a primeras dejabas de verlo. Esa es la vida de nosotros. Esa es la vida del ser humano. Es como una neblina que aparece por un poco de tiempo y después desaparece. Y aún nos jactamos diciendo porque haremos esto y haremos aquello, y los planes.
Y dice Santiago, y todo eso es si Dios quiere. Nada de esto proviene del Padre, sino del mundo. Ahí mismo Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora bien, lo verdaderamente curioso es que si bien esos elementos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, describen espiritualmente a ese sistema que se opone a Dios, es algo que afecta al creyente como pecado remanente en él. Nos afecta a nosotros como pecado remanente. Gálatas 5:16, ese texto que leímos acerca de lo que son las obras de la carne, está escrita a creyentes, hermanos. Es una amonestación que Dios está haciendo ahí a creyentes. Y estas cosas van a afectar al creyente, nos van a afectar a nosotros en mayor o menor medida, en dependencia de la lucha diaria que el creyente libre contra tales pecados, actuando en el poder del Espíritu Santo. Si de verdad quieres ser efectivo en la lucha a la que Dios te llama contra ese enemigo sutil que es el mundo, mortifica en el poder del Espíritu Santo los deseos de tu carne, de tus ojos y la vanagloria de esta vida. Actívate prontamente para hacer eso. ¿En verdad estás batallando a brazo partido contra estas cosas? Yo te pregunto a ti. Sobre todo hombres, ¿has hecho pacto con tus ojos como Job? Dice en Job 31:1, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar una virgen? ¿Procuras todos los días no satisfacer los deseos de tu carne que batallan contra tu espíritu? ¿Procuras en cada circunstancia, tú, creyente que dices que Cristo es tu Señor, ser manso y humilde como Cristo? El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y ahí tenemos el ejemplo básico, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué ejemplo más sublime podemos encontrar en la Biblia? Para ser mansos y humildes y no vanagloriosos. Acerca de este tema, miremos lo que dice Jaime Caballero en la introducción a Victoria sobre el pecado y la tentación de John Owen. Es una edición donde esta persona es el editor principal. Muy buena edición acerca de esta obra monumental de Owen. Hermanos, y escuchemos esto y veámonos retratados ahí. Me dirijo aquí especialmente a los varones, aunque también se aplica de igual manera a las mujeres. En este tiempo de hoy se aplica también a ustedes, damas. No puedes estar en comunión con Cristo mientras al mismo tiempo satisfaces los placeres de tu carne. No puedes ver a Cristo radiante como es, con los mismos ojos con los que alimentas la lujuria. Cuando cambias el ver la belleza del Salvador que derramó su sangre por ti, por ver imágenes pornográficas en la internet, no estás en comunión con Dios y el pecado te matará pronto. Sin santidad nadie sin excepción verá a Dios. No puede haber comunión con Cristo sin mortificación del pecado. Mortifica el pecado o éste te matará a ti. Seamos hombres de carácter, virilidad y fortaleza y no niños fluctuantes. Hermano, procura permanecer en el que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sigue luchando,
porque el mundo es transitorio y solo el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué crees que Dios nos llama a que luchemos contra ese enemigo sutil llamado mundo? Hay una razón más y así entramos en el último punto de este sermón. El mundo es contrario a la voluntad de Dios. Aquí Juan presenta la transitoriedad del mundo y la permanencia en Dios. Miren el versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En verdad introduce una nota de aliento y esperanza para sus destinatarios originales y también para nosotros. El mundo y sus deseos, todo ese sistema de valores opuesto a Dios y contra los cuales hay que luchar, pasa. No permanecerá. Es precisamente por ser contrario a la voluntad de Dios que está condenado a pasar. De hecho, todo ese sistema ya ha sido vencido en la cruz del Calvario. Por tanto, está llamado a desaparecer en la consumación de los tiempos. Su sentencia de muerte ya se ha dictado. Solo falta su ejecución final en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estuvieron en la clase hoy por la mañana donde el pastor Ricardo expuso todas estas cosas. Sin embargo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan capítulo 6, verso 36 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Hacer la voluntad del Padre es que permanezcamos unidos a su Hijo por medio de la fe. Es que creamos en su Hijo. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6, 29. Por lo tanto, este también debe ser el foco de nuestra batalla espiritual diaria. Lucha por hacer la voluntad de Dios, por permanecer en su voluntad, lo cual solo es posible en nuestra unión con Cristo. Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, nuestra unión con Cristo es vital para esa lucha a la que Él mismo nos está llamando. De lo contrario, no podemos luchar. Y si verdaderamente estamos en Cristo, podemos decir como el apóstol Pablo en Colosenses 3 del 1 al 4, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Eso le sucede al que hace la voluntad de Dios y puede permanecer para siempre. Puede estar en gloria, como veíamos hoy en las clases del pastor Ricardo, en la presencia gloriosa de nuestro Señor. Pero si hay alguien aquí esta noche sin Cristo, nada de esto tiene sentido ni aplicación en su vida. A esa persona le decimos, apresúrate en comenzar a hacer la voluntad del Padre. Cree en su Hijo. Ve a Cristo en arrepentimiento y fe y podrás permanecer para siempre. De lo contrario, no permanecerás.
De lo contrario, tú formas parte de esa corriente del mundo que va a pasar y que ya está pasando y te espera la condenación eterna. Hermanos, concluimos este sermón y a modo de aplicación hay 3 aspectos fundamentales en los que quisiera que nos concentrásemos en nuestra lucha diaria contra el mundo. El primero de ellos es que la lucha por nuestras mentes, que es donde se levantan esas fortalezas, esos argumentos y toda altivez que se opone al conocimiento de Dios, y que llevemos cautivos nuestros pensamientos a Cristo Jesús en la obediencia a Cristo Jesús. Ese es un aspecto esencial de nuestra lucha diaria contra ese sistema mundano. El segundo es la lucha contra el pecado remanente que aún está en nosotros. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y en tercer lugar, el otro aspecto importante de esa lucha diaria contra ese enemigo sutil que es el mundo es la lucha por hacer la voluntad de Dios. Juan en esta misma carta, incluso en este mismo capítulo 2, dice lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos infinitas gracias por este tiempo que tú nos has regalado y por lo que nos has mostrado en tu palabra. Gracias porque tú nos llamas a luchar diariamente contra ese enemigo sutil que nos acecha y que es el mundo. Padre, que estas cosas que hemos visto de tu palabra no solamente queden en nosotros como un conocimiento intelectual, como algo que hemos escuchado y aprendido hoy, sino que verdaderamente en el poder de tu Espíritu Santo tú lo apliques a nuestras vidas. Que no seamos negligentes, oh Señor, en luchar diariamente contra los enemigos de nuestra mente, contra el pecado remanente que hay en nosotros, y que luchemos para hacer siempre tu voluntad. Ayúdanos a permanecer en ti. Por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.